Y el día de hoy vamos a estar hablando, como decía nuestro hermano anteriormente, de un tema bastante importante, bastante interesante y que tenemos que tener siempre presente. Uno más para Jesús. Me gustaría iniciar haciendo una breve reflexión acerca de un hecho lastimoso, podemos decir. Cuando ocurre una guerra, por ejemplo en Siria, y hay muchos muertos, podemos escuchar la noticia, pero no pesa tanto el dolor en nuestro corazón, el sentimiento que podemos llegar a tener, a que ese mismo hecho ocurriese en la esquina de nuestra casa, ¿verdad? No es igual que muera una persona al otro lado del mundo a que muera en la esquina de mi casa, en la casa del vecino o en mi propia casa. El funeral no duele tanto cuando es del vecino, duele más cuando es en nuestro propio hogar, ¿verdad? ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque muchas veces perdemos ese tacto, ese sentimiento, ese dolor que debemos de tener al saber que un alma ha partido sin Cristo. Pablo decía en su momento, soy deudor de las almas que van sin salvación. Más adelante vamos a estar expandiendo un poco más eso, pero para entrar a este sentimiento, para entrar a este pensamiento, para ahondar un poco más en este concepto, vamos a hacer una breve historia en la cual, amado hermano, amada hermana, le pido que sea usted poniéndose como personaje principal de esta breve historia que vamos a contar como introducción, para que podamos darnos una idea de lo que sería este hecho. De que la perspectiva, la forma en la cual vemos las cosas cambia dependiendo del sitio en el cual estamos parados. Si nosotros somos los afectados o si nosotros somos simple espectador, ¿verdad? Es un día como cualquier otro. Al regresar a casa, luego de un largo día de trabajo, prendes la televisión y escuchas por las noticias que una extraña enfermedad empezó a desarrollarse en un pueblo de la India. No le das mucha importancia, pero en pocos días lees en los periódicos que millones de personas ya han fallecido por dicha enfermedad, la cual comenzó a extenderse por países vecinos como Pakistán, Afganistán e Irán. Personas del control de enfermedades de los Estados Unidos viajaron de inmediato a la India para investigar la epidemia que ya era conocida como la influencia misteriosa. Y pronto, ante los resultados negativos de los expertos, los países europeos deciden cerrar sus fronteras y cancelar todos los vuelos aéreos con destino a estos países donde la enfermedad había brotado. Pero fue demasiado tarde, pues las noticias anunciaron que una mujer falleció en un hospital de Francia. A los pocos días, la incurable enfermedad arrasó con casi toda Europa y empezó a ocasionar severos estragos en Estados Unidos, país que de inmediato cerró sus fronteras y canceló todos sus vuelos internacionales. El mundo entero entró en pánico y la enfermedad rápidamente invadió casi todo el planeta. En tu barrio, tus vecinos están alarmados por el temor que existe ante la posibilidad de adquirir esta enfermedad, que no distingue sexo, ni raza, ni religión. Organizan cadenas de oraciones en la iglesia y tú vas con tu familia a orar para que los científicos, quienes están trabajando sin parar, encuentren el antídoto. Pero hasta el momento no hay noticias de esa cura. De pronto, un grupo de científicos logra descifrar el código ADN del virus, pudiendo preparar la cura para la enfermedad. Para ello, se requiere la sangre de alguna persona que no ha sido infectada con el virus, por lo que se pide a todos los ciudadanos que se dirijan a los hospitales para que se les practique un examen de sangre. Vas de voluntario con tu familia, junto con otros vecinos, preguntándote qué está pasando y si esto será el fin del mundo. De repente, un médico sale del hospital gritando un nombre que ha leído en su cuaderno. Te sientes desconcertado y no logras mover uno solo de tus músculos, al darte cuenta de que el nombre que gritan es el nombre del más pequeño de tus hijos, el cual te agarra la mano y te dice: papá, ese es mi nombre. Antes que puedas reaccionar, los médicos toman a tu hijo y te explican que la sangre de tu niño está limpia, que es pura
y que quieren asegurarse que posee la cura para esta enfermedad. Tras 5 largos minutos, salen los doctores y enfermeras. Uno de ellos, el que parece más anciano, se te acerca y te agradece porque la sangre de tu hijo está limpia. Es perfecta para elaborar el antídoto y erradicar la influencia misteriosa. La noticia empieza a correr por todos lados y todos están gritando, orando, riendo de felicidad. Sin embargo, el doctor se acerca nuevamente a ti, a tu esposa, y te pide tu firma para que autorices que se utilice la sangre de tu niño. Al leer el contrato te das cuenta que no han llenado la cantidad de sangre que necesitan tomar. Levantas los ojos y les preguntas cuánta sangre van a necesitar. La sonrisa de los doctores desaparece y te contestan: no pensábamos que iba a ser un niño. No estábamos preparados para esto. Así que necesitamos toda su sangre. No lo puedes creer y tratas de contestar, pero los médicos te continúan insistiendo. Usted no entiende. Estamos hablando de todo el mundo. Por favor, firme. Necesitamos toda su sangre. Preguntas si se le puede hacer una transfusión de sangre, pero ellos te contestan que no hay sangre limpia para hacer dicha transfusión. Insisten en que tú firmes el contrato. En silencio y sin poder sentir tus dedos que sostienen la pluma en la mano, lo firmas. Y te preguntan si deseas pasar un momento con tu niño antes de iniciar el proceso. Caminas hacia la sala de emergencias donde tu hijo está sentado en la cama y te pregunta: ¿qué está pasando, papá? Tomas su mano y le dices que papá y mamá lo aman y que nunca le dejarían que pasara nada malo. El doctor regresa y te pide que dejes al niño, que es hora de empezar, ya que gente en todo el mundo está muriendo. Te alejas dándole la espalda a tu hijo mientras él te dice: papá, mamá, ¿por qué me han abandonado? A la semana siguiente, durante una ceremonia para honrar a tu hijo, observas que hay pocas personas. Muchas de ellas prefirieron quedarse a dormir en casa, otros no vienen porque prefieren ir de paseo, de pesca o ver un partido de fútbol, y otros vienen con una sonrisa falsa y fingen que les importa. Quisieras pararte y gritar: mi hijo murió por ustedes, ¿qué no les importa? Tal vez eso es lo que el Señor quiere decir cuando dice: mi hijo murió por ti. ¿No sabes cuánto te amó? Esta breve historia, hermanos, nos hace reflexionar, si nos ponemos en los zapatos de esta persona, cómo nos hubiésemos sentido nosotros si, por ejemplo, para la cura de esta pandemia que está terminando en el nombre del Señor, se hubiese necesitado la sangre de alguien puro y esa sangre hubiese sido la de tu hijo, la de tu ser más cercano, esa persona que más amas. ¿Cómo te hubiese sentido al brindar esa sangre y que después de eso las personas no valoren el sacrificio que se ha hecho? Por eso decíamos al principio, muchas veces no valoramos cuando el sacrificio es de otro, cuando fue otro el que se sacrificó, cuando fue otro el que dio su vida, cuando fue otro el que se esmeró, el que perdió todo por nosotros y nosotros no dimos nada. Muchas veces no valoramos eso. Poniendo eso en nuestro corazón, nosotros podemos decir: hay que valorar el sacrificio de Cristo, no solamente en mi vida, sino en la misión que Él ha puesto en nuestras manos. Ser esa iglesia misionera que el Señor quiere que nosotros seamos, con ese mandamiento que Él ha dado. Algunas veces nos comportamos como esas personas que no valoran el sacrificio que se hizo por ellos. Cada semana, el primer día de la semana, hacemos conmemoración, como decíamos al final de la historia, del sacrificio de Cristo. Como iglesia, nuestro corazón debe estar enfocado en esa reflexión. En cuán grande amor se me ha demostrado en la cruz. ¿Por qué el Señor tuvo que morir? ¿Por qué era necesario que el Cristo padeciese? ¿Y cómo yo puedo valorar ese sacrificio? ¿Cuál es la vida? ¿Cuál es el pensamiento? ¿Cuál es el corazón que el Señor quiere que yo tenga cuando Él estaba caminando a la cruz?
En nuestro corazón debe estar esa reflexión, la gratitud y la adoración que amerita dicho sacrificio. Aquí quiero hacer hincapié en 2 puntos, hermanos, enfocar 2 puntos importantes para poder entender por qué vale la pena esforzarse sobremanera por uno más para Jesús. Hablando, como decíamos, no solamente de mí. Sí, el Señor murió por mí. Ya acepté, ok, me bauticé, acepté el sacrificio del Señor. No desprecié su regalo. No dije, no me interesa o lo haré después, cuando tenga tiempo. En este momento estoy muy ocupado para aceptar tu sacrificio. No, yo ya lo acepté. Pero también tengo que procurar que otras personas conozcan cuán grande amor se les ha demostrado. ¿Por qué vale la pena esforzarse sobremanera? ¿Cuál es el valor de uno? No estamos hablando de cantidades, de llenar un estadio de personas y que todas las personas se bauticen. ¿Cuál es el valor de uno? ¿Vale la pena esforzarse por uno solo? ¿Vale la pena de que salgamos a predicar y recorrer toda la ciudad si solamente una persona se va a bautizar? ¿Vale la pena hacer la prédica si solamente viene una persona? ¿Vale la pena hacer el culto si solamente viene una persona? Dice Romanos 5:12, vamos a ver cómo el Señor ve la importancia de lo que hace uno, o cuál es la importancia de uno para el Señor. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entra en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La puerta del pecado no fue una multitud, la mayoría, fue uno. La puerta del pecado. La puerta de la muerte, a través de la cual entró todo eso al mundo, fue lo que hizo una persona nada más. Por el pecado de uno entró la muerte al mundo y todos sus síntomas, el sufrimiento, la enfermedad, etc. Es un efecto en cadena que inició con esa primera ficha de dominó que cayó en Génesis, en un principio. Sin embargo, también dice la palabra algo muy importante. Romanos 5, del 18 al 19 dice, así que, como la transgresión de uno, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Mire qué hermoso esto. Uno fue el que se convirtió en la puerta a través de la cual entró el pecado al mundo, pero también uno fue la puerta de las ovejas, a través de la cual podemos entrar y encontrar vida, encontrar pastos verdes. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. El efecto en cadena de uno que nos justificó con su sacrificio de amor debe dar como resultado nuestro sacrificio de amor para con muchos otros. Mire qué interesante. En un principio uno pecó y eso hizo un efecto en cadena que hizo que los demás hombres también pecáramos, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la presencia del Señor. Todos pecaron por la desobediencia de uno, pero también uno justificó a todos, y por la obediencia, por la justicia de ese uno, el efecto en cadena que debe hacer la muerte, sepultura y resurrección de Cristo es un pueblo, una nación santa que dedica su vida al sacrificio por otros. ¿Por qué? Porque la vida en este plano terrenal es efímera, es corta, es breve en comparación con una eternidad en la gloria del Señor. Pablo lo sabía. Pablo, en vez de decir, ay, yo quisiera dejar esto y irme y buscarme una vida, regresar a mi estatus de romano, a tener todas las cosas que yo tenía antes. Pablo, ¿qué decía? Todo lo demás lo tengo por basura por el conocimiento de la cruz de Cristo. Quisiera yo más bien estar ausente a mi cuerpo y estar presente al Señor. Quisiera morirme y estar con el Señor, pero debo permanecer en la obra porque es necesario para que otros también conozcan, porque no he acabado mi ministerio. ¿Cuál era
el foco de Pablo? ¿Cuál era la función principal de Pablo? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Vivir el Evangelio de Jesucristo, que otros lo conocieran. No era, voy a hacer mi ministerio en mi tiempo libre, y entonces, bueno, mi foco es mi empresa, mi negocio, lo que yo quiero hacer, mis estudios, mi familia. Mi foco principal es el ministerio, decía Pablo. Ahora, como decíamos, el efecto en cadena de uno que nos justificó, nuestro Señor Jesucristo, con su sacrificio de amor, debe dar como resultado nuestro sacrificio de amor para la vida de muchos, como citábamos los apóstoles que dejaron todo para poder seguir al Señor Jesucristo. El punto número 2, el amor que el uno ha demostrado y su deseo. En sermones anteriores, en clases anteriores, en palabras anteriores, escuchamos que Dios no salva con ejércitos, si recordamos eso. Dios no salva con ejércitos. Que el modus operandi de Dios es escoger lo vil y menospreciado, individuos, personas únicas, individuos que elegidos y transformados por Él, hicieron grandes proezas en la antigüedad. Así que no debemos esperar que Dios nos llame únicamente a alcanzar gran multitud de personas, como en el primer discurso de Pedro. Que, yo espero de que el Señor me llame a predicar, pero el día que yo predique, tiene que ser un estadio con 5,000 personas lleno, que ya no puede entrar nadie y la gente desde afuera tenga que escuchar. No, que esperemos de que en nuestra vida, bueno, poco a poquito, ya después voy a tener estadios y multitudes. No necesariamente. No necesariamente tenemos que esperar que el ministerio o la porción que a mí se me entregó deba ser igual a la de Pedro o a la de Pablo. Según la multiforme gracia del Señor, a cada uno se le da conforme el Espíritu quiere. Sino que también nos hable y nos diga como a Felipe. Ahora vamos a ver el ejemplo de Felipe, que debemos acercarnos al carruaje del etíope para predicarle únicamente a él, bautizarle y luego ser llevados por el Espíritu a otro sitio. El Dios Todopoderoso, habló a Felipe y le envió para alcanzar una sola alma. Al igual que con Ananías, a quien le dijo a través de visiones que fuera a sanar y bautizar a Pablo, porque instrumento escogido le era este. Uno solo. Mire qué interesante. Dios se manifestó y le dijo a Felipe, acércate al carruaje. Wow, ¿cuántos serán? Será una gran multitud de carruajes, de personas. Vamos a transformar a muchos. Una sola persona. Por ese se manifestó el Señor. Si el Dios Todopoderoso se manifestó para salvar a uno, te pregunto, amado hermano, ¿vale la pena hacer vigilias, campañas evangelísticas, ayunos, rogativas a Dios para salvar a unos cuantos? ¿Vale la pena? El Señor se manifestó por uno. ¿No nos manifestaremos nosotros en oración, en ruegos, en vigilias, en ayunos, en evangelismo para salvar a unos pocos? ¿O a uno? A los predicadores, ¿vale la pena predicar si solo vinieron 2 personas? Por supuesto que sí. Esas dos personas que llegaron, los escogió Dios para oír su palabra el día de hoy. Porque hoy es el día de salvación para ellos. Ese es el día de salvación para el etíope, el momento en el cual se le acercó Felipe. El Señor lo escogió para ese momento. La razón por la cual vale la pena esforzarse sobremanera para salvar uno más para Jesús es porque Jesús ha amado a ese uno. Porque Jesús lo amó, por eso vale la pena esforzarse por ese uno. Y ha dado su vida por él, para que le conozca, para que sepa cuán grande amor ha sido amado, para que la sangre de uno limpio purifique del pecado a todos. Como figurativamente explicamos al principio y como hemos entendido también a través de la Santa Cena. Este sentir
debe estar en nosotros, así como ha estado en nuestros antepasados. No debemos actuar con apatía, que no nos interese, o pensar que ese es el problema de ellos. Incluso usando los pasajes bíblicos para justificar la falta de amor, diciendo, la salvación es individual, allá ellos. A veces nosotros usamos incluso los pasajes para justificar los malos sentimientos, los malos pensamientos. Nos mentimos con la verdad, como decíamos en uno de los videos que subimos a TikTok. Nos mentimos a nosotros mismos con la verdad. La salvación es individual, que ellos busquen a Cristo cuando ellos quieran, cuando el Señor trabaje con ellos, y nos desprendemos de la responsabilidad de predicar el Evangelio. ¿Cuál es el deber de la atalaya, según Ezequiel? Hablar. Si yo no hablo, la sangre de ellos cae sobre mí. Soy deudor. Si yo no hablo, si yo no comunico el mensaje. Pero si yo comunico el mensaje, si yo ruego, si yo pido por ellos al Señor, les evangelizo, les insisto hasta el último momento, la sangre de ellos lamentablemente queda sobre ellos. Se le habló, se le comunicó, se le exhortó. Y no solamente estamos hablando, ojo hermanos, no solamente estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de los descarriados. Evangelismo y restauración es el ministerio, no solamente evangelismo y restauración. Hablamos de evangelizar al perdido y restaurar al descarriado. Ese sentir debe estar en nosotros como estuvo en los antepasados, y no justificarnos con la palabra para no hacer lo que debemos. Recordemos cómo Abraham rogó a Dios por los pocos justos que hubieran en las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Abraham se levantó y rogó al Señor por esos pocos justos que hubieran en Sodoma y Gomorra. Señor, ¿destruirás al justo junto con el impío? Señor, ¿vas a destruir a todos los justos que haya en la ciudad de Jinotepe, en Nicaragua, en Panamá, en todos los países, juntamente con los impíos, con los que no quisieron creerte? Bueno, hay que predicar el Evangelio para que esos justos reciban el mensaje de que la destrucción viene y así puedan salvarse. De los cientos de habitantes que pudiese haber, Dios le dijo a Abraham que si encontraba 10 justos en las dos ciudades, si hubieran 10 justos en las dos ciudades, por amor a ellos, no destruiría la ciudad. Por amor a esos 10 justos. Y aunque esos 10 justos, lamentablemente, no se encontraron, con todo y eso, Dios salvó al justo Lot y a sus 2 hijas. Y mira algo muy interesante, muy bonito, muy hermoso que sucede en el momento de que Lot recibe el mensaje de que las ciudades iban a ser destruidas. Mira lo hermoso que sucede. El ángel de Dios le dijo a Lot que debía apresurarse a irse porque no podía, el ángel no podía hacer nada hasta que Lot estuviese a salvo. Génesis 19:22. El ángel no podía hacer nada en las ciudades hasta que Lot estuviese a salvo. El amor de Dios por Lot impedía la destrucción de las 2 ciudades. Hasta que estuvo a salvo, el juicio de Dios cayó sobre ellas. El amor de Dios por Lot, impedía la destrucción de las 2 ciudades. Y no es solo el único ejemplo, amados hermanos. De la boca del mismo Jesús, nuestro Señor, leímos la siguiente parábola. De la boca del Señor Jesucristo. Dice: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla por una? Deja las 99 y se va a buscar a una. En vez de decir, tengo 99, esa una que se vaya, no me interesa. Tengo otras aquí que quieren estar conmigo.
voy a enfocarme en estas 99 y no en esa que se descarrió y se fue. No, dice que va tras ella hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, con alegría. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que necesitan arrepentimiento. No solamente hablamos del evangelismo, hablamos de la restauración. La palabra del Señor dice en Judas 20, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa que visten. La palabra nos manda a restaurar, la palabra nos manda a buscar a los perdidos. El Señor nos dice, gozaos y alegraos conmigo, porque uno solo que se arrepienta, por uno solo que se arrepienta y hagamos fiesta, gozaos y alegraos conmigo, por ese que se arrepintió, porque hay gozo en el cielo, dice el Señor. Por eso Pablo dijo, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Pablo dice, el sacrificio que he hecho es para salvar a algunos, a los que crean. Me hago siervo de todos, me hago como ellos, porque Cristo se hizo como uno de nosotros. Porque ese es el deseo de mi Padre y Señor, que aunque hagamos grandes esfuerzos con desvelos, en luchas, en enfermedad, en cansancio, que ya hemos pasado anteriormente también, que de todos modos, aunque no sean multitudes, al menos salvemos a algunos de ustedes, porque les amamos, como dice la carta de Judas, que leímos anteriormente, 20 al 23. Pero vosotros, amados, edificando sobre santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos, y a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor. Hermanos, quisiéramos que todos se salven, y oramos y nos esforzamos por todos. Sin embargo, sabemos que tristemente angosta es la puerta y estrecho el camino que lleva a la salvación, y que son pocos los que entrarán por él. ¿Esto quiere decir que debemos tener desconfianza en la salvación? No, porque la salvación es por gracia. Pero lamentablemente habrá muchos que se van a ir. Habrá muchos que de corazón no se arrepientan, que no abandonen el pecado. Por ellos hay que orar para que puedan encontrar ese verdadero arrepentimiento. Este hecho, el Señor Jesucristo ya lo tenía muy claro desde el principio. Él nos reveló que a pesar que el sacrificio en la cruz del Calvario fue hecho por todo el mundo, porque de tal manera fue amado, como dice Juan 3:16, no todos serán salvos, lamentablemente, porque no todos iban a verdaderamente creer y aceptar el Evangelio. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y las tinieblas amaron más, y el mundo amó más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. A pesar de eso, por aquellos pocos que sí iban a creer y aceptar al Señor, Él se entregó y sufrió los más terribles sufrimientos
para dejar esa puerta abierta y ser la puerta de las ovejas para la salvación, como dice Juan 10:7. El Señor Jesucristo nos ha sido ejemplo a todos, como hemos leído anteriormente cuando dijimos moldeados 1, moldeados 2. El Señor Jesucristo ha sido ejemplo para todos nosotros. En el corazón del Señor, antes, durante y después de la cruz, había obediencia, pero también amor sincero y verdadero que sobrepasa todo entendimiento, que no puede explicarse, como dice Efesios 3:19. Ese amor es en el cual tenemos paz, que guarda nuestros corazones, como dice Filipenses 4:7. Corazones en los cuales también debe haber ambas cosas, para poder ir tras las ovejas perdidas de nuestro Padre con el mismo sentir y pensar de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido, no a condenarlos y a emitir juicio contra ellos. Míralo, ya no está yendo a la iglesia, se descarrió, está en condenación, y mandarlo al infierno. No, sino para recuperar, salvar, buscar lo que se ha perdido, sino a tener de otros, de nosotros, misericordia, como el ejemplo de la mujer adúltera, que según la ley debía morir apedreada, pero según la misericordia y la justicia de Cristo fue perdonada. El amor de Dios es maravilloso. No podemos explicar de forma completa el por qué Jesús nos ha amado con tan grande amor. Solo podríamos preguntarnos, ¿qué soy yo y qué es mi casa para que me visites y tengas misericordia de mí? Ciertamente nadie merece tu atención ni tu benignidad. Simplemente le ha placido al Padre darnos el reino, como dice Lucas 12:32. Solo podemos estar agradecidos con el Señor. Solamente podemos estar agradecidos con el Padre por el gran amor con el cual nos ha amado. Y ese amor debe transmitirse, debe traducirse en obediencia. El que me ama, dijo el Señor Jesucristo, el que me ama, mis palabras guardará. El que no guarda la palabra del Señor, aunque diga que le ama, no le ama, está mintiendo, se está engañando a sí mismo. Si mi prioridad no es Jesús, obedecerle, hacer lo que me manda, no es amor verdadero el que tengo por el Señor. No le amo. Teniendo esto en mente, amados hermanos, y en el corazón, debemos proponernos, según la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor, voluntad que vimos personificada en Cristo nuestro Señor, de forma individual y como iglesia, ganar uno más para Jesús. Nuestro prójimo, del latín, proximus, o sea, nuestra persona más cercana, siendo que cada uno tiene un proximus diferente a los demás. Mira qué interesante, qué bonito esto. El hermano Luis Arcia, por ejemplo, tiene prójimos diferentes a los míos. Las personas que son más cercanas a él, físicamente no son más cercanas a mí. Y las personas que son cercanas a mí, en mi trabajo, en mi familia, en mi barrio, no son próximas a él, porque él está allá en Nicaragua, y de cada uno de los hermanos que están allá. Las personas que usted tiene cerca, los demás hermanos quizás no la tienen cerca, ni lo conocen, ni saben cómo se llama. Entonces, ¿qué pasa? Usted fue escogido como luz por el Señor para estar en ese trabajo, en esa familia, en ese barrio, con esos vecinos, con esos amigos, para que usted sea luz. Y ellos, para amor a ellos, que conozcan el Evangelio de Jesucristo. Mateo 5, 14 al 16 dice lo siguiente: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Yo puedo alumbrar en la familia de algunos de los hermanos de Nicaragua sin que me conozcan, sin que me vean, si no ven las transmisiones, si no tengo ningún tipo de interacción con ellos, no puedo ser luz para ellos. ¿Por qué? Porque ellos no ven mis buenas obras, no ven mi comportamiento, no ven la fe que yo tengo, pero ven la fe suya, hermano y hermana, joven, anciano, ven la fe suya, ven el comportamiento suyo y el Señor lo ha puesto para que usted sea luz para ellos, porque yo no puedo ser luz para ellos, ni otros hermanos pueden ser luz para ellos, solo usted puede ser luz para ellos. Usted fue escogido por el Señor para acercarse al carruaje del eunuco. El Señor dice que nosotros ahora, el Señor dice de nosotros ahora que somos nuevas criaturas, que somos luz para los que andan en tinieblas. Hermano, hermana, usted fue escogido, lo decimos, por Dios para hacer luz en medio de su familia, en medio de su compañero de trabajo, en medio de sus compañeros de escuela, en la localidad en la cual vive, no siendo cristianos de boca, sino de vida, en hechos, con buenas obras que demuestren verdaderamente la palabra de Dios implantada en nuestros corazones. Y esto yo lo comentaba incluso con algunos jóvenes acá en el Ministerio de Jóvenes. Yo les decía, de nada vale, amados hermanos, de nada vale que yo salga a evangelizar, invite a las personas a que vengan a la iglesia y que al llegar no me vean a mí. Y el que me invitó dijo que viniera, que buscara al Señor, que es muy bueno, pero él no viene. Él no viene, él se queda en su casa, él se va a hacer otras cosas. Y me invitó a la iglesia para perdonar mis pecados, para ser transformado, ser nueva criatura, dejar las cosas del mundo. Y cuando llego a la iglesia escucho que están murmurando de otro hermano, que está hablando mal. Me dice, mira, no te acerques a ese hermano no me agrada. Comienza a hablar mal de los líderes, comienza a hablar mal de esto, de lo otro. Lo escuchas decir obscenidades, a comportarse de una forma como en el mundo. Y de ahí es donde salen aquellas frases que escuchamos en ocasiones, ¿para qué voy a ir a la iglesia si ahí están peor que los de afuera? ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos que vivir como ese pueblo santo, como esa nación escogida por Dios, ser ejemplo para ellos. No solo lo que hablamos, en una ocasión también lo mencionábamos, es como el papá que le dice al hijo, no fumes, fumar es malo, pero tiene un cigarro en la mano. Yo recuerdo que yo tuve de estas personas que cuidan los colegios en la secundaria, y él nos decía mucho eso, pero siempre caminaba con su cajetilla de cigarro. No fumen, fumar es malo, les puede dar cáncer, se enferman, después ya no van a poder respirar bien, que no sé qué, y siempre andaba con su cigarro en la mano. ¿Ustedes creen que esa persona tiene credibilidad? ¿Se le puede creer a esa persona? No se le cree, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no predica, porque no vive lo que predica. Creamos y aceptemos esto, amados hermanos, que Dios nos ha escogido para ser instrumentos suyos. A mi más próximo, a la persona que está más cerca de mí, para que le conozca a través de mí, para que le predique y vea en mí el poder moldeador de Dios. Porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Anteriormente lo hemos dicho también, Dios no va a bajar en persona, no va a venir Cristo en su carne así, presentarse delante de las personas y decirle, cree en mi evangelio, este es mi evangelio. El Señor nos ha encomendado a nosotros esa misión, ser esa iglesia misionera, y ir a captar ese uno más para Jesús. Hoy estamos hablando acerca de esto, que podamos interesarnos por ese uno. Yo soy testigo de eso, del trabajo de muchos y muchos años, de una hermana que me compartió el evangelio, y yo ya lo he mencionado, durante varios años, hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y fui alcanzado. Pero fue muchos años hablando de la palabra. No fue como, ya le hablé 2, 3 veces, ya no quiso hacer caso. Sigamos hablando del evangelio
a los que se descarriaron, a los que abandonaron, a los que decidieron salirse de la iglesia. Invitémoslos que regresen. A los que todavía no han creído, a los que todavía no conocen el amor de Dios, comuniquemos ese amor. Siempre seamos luz a esas personas. Y para esta misión que usted el día de hoy se proponga y asimile como una responsabilidad que tenemos, ya que según la Escritura somos deudores a las almas que van sin salvación, para esos hombres que ya usted tiene como lista en su cabeza, esas personas que usted ya tiene anotadas y que ya en este momento está pensando, es verdad lo que dice el hermano. Otro hermano no le puede predicar a este miembro de mi familia. Otro hermano no le puede alcanzar a este miembro de la familia. Y seguro que si invito a otro hermano a que le hable, quizás me escuche más a mí porque me tiene confianza. Esa lista que usted está haciendo en su mente en este momento, póngalo en oración. Estamos recibiendo enseñanza acerca de eso, ¿verdad? En la clase teológica interactiva, también en los sermones, también en las diferentes actividades que tenemos. Decíamos, eso que ya usted tiene como lista en su cabeza, los cuales saliendo hoy empezará a compartirles acerca de la palabra de Dios. Les recuerdo que debemos pedir siempre dirección al Señor y aplicar todo lo que estamos aprendiendo en las clases teológicas interactivas, en los sermones, en las tribus de coinonía y en todas las demás actividades que el Señor nos ha permitido implementar para la buena salud espiritual, a las cuales debemos sumarnos y ofrecernos para continuar adorando a Dios, madurar en obediencia, crecer en servicio, amarnos en comunión, evangelizar y restaurar las almas que el Señor desea salvar. Miren, interesante. Ese proceso de crecimiento que muchas veces antes hemos conversado, estos objetivos de Dios para la iglesia, nosotros debemos vivirlos, nosotros debemos atravesarlos para invitar a otras personas que también se sumen a eso. Como decíamos anteriormente, decirle a las personas, súmate a las tribus de coinonía, y yo jamás he estado en una. Súmate al evangelismo y la restauración, hay que salir a evangelizar, y yo nunca voy a evangelizar. Súmate a los servicios, a los cultos, y yo voy una vez cada 4 semanas, una vez cada... No, nosotros tenemos que ser ejemplos, nosotros tenemos que vivir lo que predicamos, porque es muy doloroso que se diga de nosotros, como se dijo de aquellos judíos, que el Señor dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque lo que hacen no está bien, pero lo que dicen es palabra del Señor, pero lo que hacen no está bien, lo que hay en su corazón, que querían asesinar al Señor Jesucristo, que querían hacer cosas malas, sobornos, para que los soldados se callaran y no dijeran que el Mesías había resucitado, conspiraciones, se proponían en su corazón, no vamos a comer hasta que asesinemos a este seguidor de Cristo. Esas cosas malas no debemos hacerlas, pero debemos hacer lo que dice la palabra del Señor. Ahora, nosotros tenemos que ser ejemplos en palabras y en hechos, no solamente en palabras, porque hoy en día, como decíamos, las personas juzgan, las personas señalan, las personas dicen, míralo, y es cristiano, y no dicen solamente del que está fallando, sino de toda la congregación, de todo el cristianismo. Yo he escuchado personas, yo he leído personas. ¿Para qué? Los cristianos son así, 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 son hipócritas, hacen esto, hacen lo otro. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que ser esa luz en medio de las tinieblas. Amados hermanos, esta es la palabra que compartimos el día de hoy, ese llamado a que todos nos esforcemos a conseguir ese uno para el Señor, a tener ese amor que Dios tuvo con Lot, al impedir que la ciudad se destruyera hasta que esa única persona, entre cientos de personas que podían vivir ahí, estuviese a salvo, para que entonces viniese el juicio, para que entonces viniese la destrucción sobre las personas que no quisieron obedecer, que vivían en contra de la voluntad de Dios y que se gozaban de hacer lo malo. Por ese uno que el Señor ha amado, por esa persona por la cual el Señor murió, fue a la cruz, sufrió el oprobio, todas estas cosas que él sabía. Pues como decíamos al principio, es muy fácil no prestar importancia cuando somos aquellos que estamos durmiendo allá y no somos los que estamos allá de rodillas,
en Getsemaní, pensando en todo lo que me va a acontecer y que las gotas de sudor sean espesas como la sangre del estrés que tengo encima de saber todo lo que me va a acontecer y todo lo que voy a pasar por amor a aquellos que están dormidos y no velan conmigo. Hay que tener el amor de Cristo en nuestro corazón. Que el Señor le continúe bendiciendo, amados hermanos. Este ha sido la palabra que el Señor nos ha permitido compartir el día de hoy. Bendiciones.